Para bendecir. Gloria a Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias. Y es bueno verlos en este día, es bueno verlos en este día. Gloria a Dios, ya estamos. Usted no sabe dónde está hoy ni dónde va a estar mañana, pero Dios sí. Por eso es bueno confiar en el Señor, amén. Y al que tiene al lado, es bueno que confíes en el Señor. Porque solo el Señor sabe los planes que tiene acerca de ti. Esperanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y déjenme tomar un minutito ahí porque quiero ser guiado por el Espíritu Santo en esta tarde. Sé que el Señor va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Sé que el Señor es especial el día de hoy. Es que cuando nos congregamos, nos acercamos de nuestro corazón dispuesto a que Él nos ministre, viene transformación y cambio. Porque no podemos entrar los mismos y seguir siendo los mismos y salir a hacer las mismas cosas. Cada vez que nos exponemos a la palabra, que Cristo es engendrado a través de la palabra, algo de nosotros muere y algo de Dios en nosotros es resucitado y empieza a producir una nueva vida. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, no conocía del Señor, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y si usted hoy en esta noche conoce de Dios, le animo a que conozca a Dios, porque una cosa es conocerlo con el intelecto y otra cosa es conocerlo de corazón a corazón, en una relación íntima. Y me acuerdo que algo que me gustaba al asistir a la iglesia o al congregarme, yo me sentaba atrás, ¿cierto? Porque uno cuando no prefiere sentarse allá atrás que nadie lo conozca, como que no involucrarse, como que lejos de todo. Pero algo que producía en mi corazón, y es que cuando se predicaba la palabra, aunque no conocía todas las historias que hablaban, traían paz a mi corazón. Pero no era una paz que me ayudara, digamos, a resolver los problemas afuera, ese yo pensaba, sino que por lo menos salía con paz en mi corazón, y por eso domingo tras domingo me congregaba, iba y trataba de asistir, y había algo que adentro, una angustia que quitara de ahí, pero cuando la palabra corre en nuestros corazones nos trae paz, porque la palabra es espiritual. No simplemente satisface nuestro intelecto, sino que alimenta. Se siente cansado y se va. Porque la palabra es espíritu. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estamos aprendiendo a caminar en el espíritu. Ninguno, bueno, yo. Señor, yo estoy aprendiendo a caminar en el espíritu. ¿Cierto? Porque una vida en Cristo se vive desde el espíritu. No desde lo natural, desde el espíritu, que afecta a nuestra alma y afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro comportamiento, afecta a nuestra conducta. Y hoy vamos a avanzar un poco más porque empezamos una serie hace 8 días que se llama En el Espíritu. Y estamos hablando uno de los aspectos del espíritu, de nuestro espíritu. Usted tiene que conocer su espíritu. No lo tengo dentro de mis notas, pero vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Si me pueden ayudar, Miriam Tim, 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. No trajeron sus Biblias, pues por lo menos díganme a mí cuando ellos. ¿Quién trajo su Biblia? Muy bien. Si usted viene a la iglesia y no trae la Biblia, sí, 2 de Tesalonicenses 5:23. ¿A qué venimos? Venimos es a escuchar algo, pero no a ser transformados. La Biblia no solo se escucha, se tiene que estudiar, se tiene que leer. Tenemos que meternos en la Biblia y tenemos que volver a recordar esto. No estoy bravo, no los estoy regañando, pero me preocupa su bienestar espiritual. Porque si usted no avanza en su vida espiritual, este mundo avanza más rápido. Y vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. ¿Listos?
Segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, era para ver si estaban pendientes. El que sabía debió haber dicho, no hay ¿sí o no? Nadie dijo, nadie se quedaron. Muy bien. Pero mire, ya se pusieron hasta bravos. Se están desquitando, no, pues traigan sus Biblias. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 23? Y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué parte de usted debe ser guardado irreprensible? Es decir, usted está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Pero el orden correcto es que usted es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Diga, yo soy un espíritu. Y eso se lo hemos dado como las abuelitas, en sopa, en jugo, en postre, ¿cierto? Porque las abuelitas saben dar auyama en todo, ¿no? Postre de auyama, sopa de auyama, jugo de auyama. Hasta que usted lo entienda, hasta que se vuelva carne en usted. Usted diga, yo soy un espíritu. Somos un espíritu. Pero no. El espíritu lo asociamos con un fantasma. Y no tiene nada que ver con eso. Usted es un espíritu que está habitando un cuerpo. Y por eso la Biblia dice que la carne, los deseos de la carne y del espíritu se contraponen. Dígale al que tiene al lado, no te duermas. Despierta, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque cuando nuestro espíritu no está siendo alimentado y no estamos trabajando en nuestro espíritu, nuestra carne va a gobernar. Y ahí es donde tenemos que estorbar a la carne. Por eso es que usted le declara al de al lado para ayudarle, porque ese de al lado algún día le a usted espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo como irreprensible. Jesucristo quiere que nosotros aprendamos a caminar vidas espirituales. De hecho, la palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice esto. Digo pues, andad en el espíritu y no carne. Andad en el espíritu. Les hago una pregunta. ¿Qué es andar en el espíritu? Porque muchas veces decimos, amén, sí, amén, gloria a Dios. Bueno, ¿y qué es andar en el espíritu? Oh, muy bien. Una mujer muy sabia acaba de decir, es no andar en la carne. ¿Cierto? ¿Pero qué es andar en el espíritu? ¿Me comprende? Tenemos que cultivar una vida espiritual. Mire esto. Andar en el espíritu no es una conducta. Andar en el espíritu no es una conducta. Porque las personas creen que, bueno, yo ya debo dejar de hacer esto, debo dejar de hacer lo otro, y ahora andar en el espíritu. ¿Cierto? Hacer ciertas cosas, cambiar. Entonces, si yo decía malas palabras, ya no digo malas palabras. Y así voy caminando en el espíritu. Andar en el espíritu no tiene nada que ver con conducta. Tiene que ver con naturaleza. Porque la Biblia lo dice fuerte, dice el vómito. ¿Por qué un perro vuelve a su vómito? Mire, usted puede agarrar su perrito, tratarlo como un bebé, ponerle pañal, ponerle gorritos, comprarle la cama más linda. Y el perro va a irse a revolcar allá en Mortecino. Usted puede ponerle nombre, decir, este es mi hijito, comprarle hasta cochecito. Y el perro, si se vomita, se va a tragar ese vómito. ¿Por qué? Porque no es un problema como usted lo trate, no se trata de como usted lo trate, ni de que usted le enseñe a sentarse, a dar la manito, a hacer pipí afuera. Naturaleza. El perro es perro. Y los marranitos bonitos, ¿no los ha visto esos marranitos chiquiticos? Son lindos, eso aparecen y les enseñan trucos y todo. Y el marranito se va a revolcar en el lodo. Por naturaleza. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Está hablando de personas que han nacido de nuevo en su espíritu.
Ahora, si usted no sabe qué es nacer de nuevo en su espíritu, tal vez no ha nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo en el espíritu que se conoce es un cambio de naturaleza que se vive, no por conducta, sino por una relación con Dios personal e íntima de adentro hacia afuera. Porque usted puede decir, no, yo ya no lo camino en la carne. ¿Por qué? No, es que ya estoy tratando de no decir mentiras. Estoy tratando de ser fiel. Ya no camino en la carne, ando en el espíritu. No he entendido. Porque cuando usted ha sido cambiado de naturaleza, ahora lo difícil es pecar, no ser santo. Y por eso algunos cristianos, no, que decir algo, es difícil. Pero para el espíritu es fácil. Porque es un asunto de naturaleza. Diga, es un asunto de... Entonces, cuando leemos este versículo, digo, pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 7, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, nosotros tenemos que empezar a caminar en esa naturaleza que tenemos en Cristo. Ya no tenemos que hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos, que Él haga a través de nosotros. Por eso es necesario que una persona nazca de nuevo para entender de qué se trata. Si una persona no nace de nuevo, no va a entender. Y ahorita lo voy a explicar un poco más. Porque voy a estar hablando acerca, esta segunda etapa también acerca de la intuición, que es la voz del Espíritu. Pero ojo, no es la voz del Espíritu Santo, es la voz de nuestro espíritu. Hoy usted va a conocer más su espíritu. ¿Quién es usted? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y nosotros somos espíritus, somos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos que aprender quiénes somos nosotros. Porque lo que somos es como Dios es. Si no, usted va a estar adjuntando o usted se va a identificar quién es usted con lo que hace. Y usted no es lo que hace. Por ejemplo, si alguien me pregunta, yo le digo, yo soy pastor. Y me identifico mi ser con lo que yo hago, que es pastorear. Quiere decir que el día que no sea pastor o que no pastorea a nadie, perdí sentido y propósito de vida. Yo soy empresario y el día que pierda su empresa, ¿qué va a pasar? Ya no es nadie. Yo soy estudiante y el día que no estudie, entonces usted no va a ser nadie. Porque tenemos que aprender a diferenciar quiénes somos y lo que hacemos. ¿Correcto? Dígame amén si lo está entendiendo. Aunque esté diciendo cosas que usted no alcance a comprender, dígame amén por fe. Hasta que el Espíritu Santo se lo revele, y hoy vamos a hablar de la revelación. Porque es necesario que ya empecemos a caminar un poquito más con pies firmes en el Espíritu en esta tierra. Y oro, y mi oración es que usted pueda entender y yo podamos entender juntos para crecer. Porque no se puede perder más tiempo, mis hermanos. No podemos seguir perdiendo tiempo, escuchando cosas que ya hemos escuchado y no ser transformados, no ser renovados, cambiar. Entonces, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Y si usted ve Gálatas 5, nos está hablando del fruto del Espíritu, ¿correcto? Y también fruto de la carne. Iras, contiendas, pleitos, celos, disensiones. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo, no debería andar en pleitos, en iras, en disensiones, en griterías. ¿Cómo es tu hogar? ¿Se la pasan agarrándose cada rato? ¿Se gritan? ¿Se enojan? Andan en la carne. Y satisfacen los deseos de la carne. Porque la carne quiere hacer todas esas cosas. Impureza sexual, todo eso. Gálatas 6, usted lo puede leer, capítulo 5, usted lo puede leer ahí. Pero también nos habla de un fruto del Espíritu, es decir, de la naturaleza que somos en el Espíritu, nos habla de un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Es decir, la Biblia dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿correcto? Y su hoja no cae. Y da su fruto en su tiempo. Es decir, cuando una persona se acerca a usted, debe comer el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia,
Pero ¿será que ese es el fruto que estamos dando? Mis amados hermanos, es tiempo de caminar en el Espíritu. Y que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo podemos caminar o andar en el Espíritu? Y andar de acuerdo con el Espíritu significa vivir en conformidad con la intuición de nuestro espíritu. Ojo a esto, hemos entendido mal por un conocimiento generalizado. ¿Cómo se llama esto? Se me fue, es que ya estoy aprendiendo tanto inglés que las palabras en español se me olvidan. Y en inglés no me las aprendo, entonces quedo ahí en un limbo, ¿ok? Entonces, se conoce como un conocimiento cultural. Eso es. Asumimos como un conocimiento cultural y cada uno le da una definición a algo y cree que como culturalmente se habla de eso, entonces ese es el significado de las cosas. La gente ha asimilado la intuición como ese, yo intuyo tal cosa, como ese sentido, ese sexto sentido que tienen sobre todo las mujeres que intuyen. ¿Correcto? Se conoce a manera cultural. Pero la Biblia nos muestra que la intuición es una función de nuestro espíritu. Que cuando nace de nuevo se desarrolla en nosotros y nos guía a toda la verdad influenciado por el Espíritu Santo. Y voy a tratar de explicarle un poco mejor. Empecé el tema hace 8 días. Y es que, porque el espíritu a través de la intuición expresa tanto el pensamiento como quién es Dios mismo a nuestro espíritu. La voz que usted escucha en su mente que se parece a su voz viene de su espíritu y es la intuición que le habla a su entendimiento. ¿Algunos han escuchado esa voz? Ahora, recordemos que intuición, la definición de intuición es algo que se sabe, pero que no se sabe de manera externa, sino que se tiene una certeza interna de lo que es. Es decir, no se alimenta de lo externo. Dígale al que tiene al lado, no se alimenta de lo externo. Entonces, voy a explicarle un poco mejor. Ya hablamos de la definición, ahora vamos a entrar a cómo usted representaría la palabra desmenuzar, sin utilizar palabras. Sí, todo el mundo hace lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es desmenuzar. Pregúntele a cualquier hispano, oye, ¿qué significa la palabra desmenuzar sin utilizar palabras? ¿Sí? Entonces ahora vamos a desmenuzar. ¿De qué se trata esto? Entonces, el cuerpo tiene nuestros sentidos, ¿correcto? Los sentidos físicos. El espíritu también tiene sentidos que operan internamente en nosotros. Y el espíritu mora dentro del cuerpo, ¿cierto? Y tiene otros sentidos en la parte más profunda del ser de los creyentes. Como antes estábamos separados de Dios, no sabíamos cómo operaban ni los podíamos discernir. Pero cuando nos conectamos con Dios, nuestro espíritu fue recreado y tenemos que empezar a entender cómo esos sentidos espirituales operan en nuestras vidas. Por ejemplo, en nuestro espíritu viene el regocijo o el regocijarse. El regocijarse es del espíritu. El regocijarse va más allá de ganarse un carro y sentirse feliz porque nos ganamos un carro. O porque nos entró un dinero que no esperábamos. El regocijo viene algo interno y es del espíritu. Es cuando sin conocimiento o que sus emociones y sus sentimientos intervengan, viene un gozo interno. Ese es el regocijo. Como que pocos lo han experimentado y casi ninguno lo está experimentando en este momento porque están así. Vamos a ver, la Biblia en Lucas capítulo 1 versículo 47, tranquilos, ustedes no tienen esos textos porque solo los voy a pasar rápidamente. Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios Salvador. Dice que mi espíritu. Usted se regocija en su espíritu. A pesar de que afuera haya problemas, usted puede regocijarse en su espíritu. Amén. Mira, es cuando todo afuera está mal y usted se acuerda que no va a ir al infierno. Gloria a Dios. Es cuando todo está mal y usted vienen los temores a atacarlo y usted se acuerda que lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es morirse. ¿Me comprende?
Usted se regocija en el Espíritu. En su espíritu también se dispone en el Espíritu. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos no han dicho, uy no, cuando llegue a la casa voy a ponerme a leer la Biblia? Y llegó a la casa y usted se puso a ver fue Netflix. O se acostó a dormir. Su espíritu estaba dispuesto, pero como su carne está más alimentada, entonces le ganó al deseo del espíritu. Buen ejemplo, ¿cierto? Cuando en el espíritu usted dice, tengo disposición, quiero ir al servicio, necesito alimentarme, y se le presentó a usted cualquier cosa y no asistió al servicio. Cuando usted dice, voy a orar por algo y definitivamente no oró. Su espíritu siempre está dispuesto a hacer lo de Dios. ¿Ok? Entonces, la disposición está en el de Dios. También en su espíritu viene aflicción o un gemir interno de las cosas que afligen. Dice así Marcos capítulo 8 versículo 12, y está hablando Jesús, dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? Os digo que no se dará señal a esta generación. Y Jesús estaba él mismo siendo la salvación del mundo, hablando con los religiosos de la época. Le dice, bueno, y haz señal, haz señal. Y él se afligió en su espíritu. Es cuando nos duele profundamente cuando la gente no conoce a Dios o no quiere conocer a Dios. Ese sentimiento, o ese es un sentimiento espiritual de aflicción interna. ¿Correcto? También el conmoverse, Juan 13:21 dice, y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declarando Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El conmoverse, la misericordia es en el espíritu. Cuando nos conmovemos y podemos falta o podemos ver en otra persona cuando le falta algo, cuando nos duele, como si fuéramos nosotros. Eso es del espíritu. El fervor también. ¿Qué es el fervor? Es el celo ardiente y afectuoso hacia las cosas de Dios. Ese es el fervor. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, ¿ustedes saben qué es diligencia? ¿Alguien diligente? Las mamás se lo recuerdan mucho a los jóvenes hoy en día, ¿no? Sea diligente, haga lo que tiene que hacer. No espere para mañana. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se necesita fervor para el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Indignarse, hay una indignación espiritual. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, Lucas 2:17. Y el tema es cuando Jesús fue, volcó las mesas, ¿se acuerdan de los mercaderes que estaban en el templo? Él estaba afligiéndose en espíritu. No sé si está bien la temperatura. ¿Podemos bajar un poquito más la temperatura? Sí, para ayudarle a mis hermanos a que estén vigorosos y a mí también no sudar tanto. ¿Ok? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. A nosotros nos indignan muchas cosas. Pero ¿qué tantos asuntos espirituales? Tranquilos, él está solo cuadrando. Mírenme aquí, mírenme aquí. Es que la mente fácilmente se distrae con todo. Y tenemos que aprender a caminar en el espíritu para que la mente no se distraiga. ¿Ok? Aquí, mírenme acá. Ok, listo, aquí estamos. ¿Ok? Entonces, el indignarse es cuando viene una indignación en el espíritu por los asuntos de Dios. ¿De acuerdo? Y también el discernir, diga discernir. Tal vez de las palabras que los cristianos más usamos y menos entendemos. Pero hoy vamos a aprender. Discernir es un sentido de su espíritu. Marcos 2:8 dice así. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, qué cavilaban o qué pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, y no voy a seguir leyendo, dice, bueno, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús sabía lo que estaban pensando. Lo sabía. ¿Quién se lo dijo? En su espíritu, él escuchó al Espíritu Santo y él tenía discernimiento y podía discernir los corazones de la gente.
sin conocerlas, sin conocer cómo crecieron, dónde vivieron, si tenían dinero o no tenían dinero, qué clase social tenían. Los conocía, lo que pensaban. Discernimiento. ¿Cuántos dicen yo necesito discernimiento? ¿A cuántos los han estafado alguna vez? Por falta de... ¿Es bueno tener discernimiento? Claro que sí, porque somos tan guiados por nuestros sentidos naturales, pero necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Y las esposas, cuando uno se equivoca, le dice a uno, se lo dije. ¿Sí o no? Se lo dije. Entonces, hay una necesidad apremiante de desarrollar discernimiento en nosotros los hijos de Dios. Recuerde que no tiene nada que ver con la razón. Habíamos hablado que los sentidos del espíritu no tienen nada que ver con la razón, con la mente. Es un sentido de nuestro espíritu, pero alma, y hace parte de la intuición. Entonces el discernimiento, ¿qué es el discernimiento? Es el camino seguro hacia la madurez espiritual. Un creyente sin discernimiento nunca va a poder madurar. ¿Será importante el discernimiento? ¿Tenemos que empezar a desarrollar el discernimiento? Por supuesto. Si ustedes y yo desarrolláramos más discernimiento, tendríamos menos consejerías, menos visitas al psicólogo. Ni al iPad le gustó, se apagó de una vez. Entonces, ¿dónde está escrito en la palabra que sin discernimiento no hay madurez? Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. El autor de Hebreos está exhortando a los hebreos con respecto a su madurez y a su crecimiento espiritual. Y dice así, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y aquí vemos al autor de Hebreos tratando de explicarle ciertas cosas ya más profundas de la palabra, pero no podía porque todavía eran niños en los asuntos espirituales y le tocaba otra vez darle leche espiritual. Al punto que en el capítulo 6 de Hebreos les vuelve a enseñar los fundamentos doctrinales, que de hecho son los que estamos tocando en nuestro discipulado. La cuña, le voy a hacer cuña. Jueves, 7:30 de la noche, te esperamos en el discipulado Bible Training. A través de Zoom. Danos tu teléfono y te mandaremos el link para que puedas crecer y madurar espiritualmente, levantando una cosecha. ¿Ok? Entonces, por favor, tenemos que crecer. Y dice así, porque es niño, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga madurez. Aquí, bueno, no aquí. En otras iglesias todo el mundo se cree maduro. ¿Sí o no? Uno pregunta, ¿cuántos maduros? ¿Cuántos inmaduros hay? Nadie levanta su mano. Nadie es honesto con su estatura espiritual. Todos nos creemos maduros porque tenemos bigote, o porque tenemos hijos, o porque somos abuelos. Pero en realidad es que espiritualmente podemos ser muy inmaduros, aunque llevamos 20 años yendo a una iglesia. Porque ir a una iglesia es diferente a conocer al Señor. Son dos cosas diferentes. ¿Correcto? Entonces, dice acá, ¿para quiénes es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Y aquí me define la madurez. Dice, para los que por el uso, los ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, fíjense que aquí hay cosas interesantes. La madurez se alcanza. Y si dice que se alcanza, se necesita un esfuerzo. Porque usted para alcanzar algo tiene que esforzarse. ¿Sí? Usted no crea que viniendo solo los sábados va a madurar. Dice, sí, entonces no vuelvo. No. Todo lo contrario. Estoy queriendo producir todo lo contrario en usted. No crea que simplemente por escuchar una palabra o prender a las 6 de la mañana la oración mientras usted lava la loza y todo. Amén lo que están orando ahí, amén. Usted va a madurar. La madurez usted tiene que alcanzarla. Tiene que esforzarse. Tiene que disponer su corazón a trabajar lo que dice la palabra.
tener tiempos de comunión con el Señor a través de la oración. Que su oración se pase de solo pedir, pedir, pedir a decir, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Eso es madurez. ¿Cuándo nuestros hijos maduran? Cuando ya no nos piden plata. No, estoy molestando. Pero cuando se hacen responsables de su vida. Cuando ya no hay que decirles que laven la loza, que alcen los platos, que recojan, que piensen en su futuro. Sino se hacen responsables de su vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Ahora, estoy utilizando elementos en lo natural. Usted es responsable de su vida cuando no le dicen, oiga, vamos a orar, o no, vamos a la iglesia. Ay, yo después, cuando usted tienen que obligarlo para asistir a la iglesia, usted no es maduro. Por más que tenga voz de locutor. Y por más que diga, amén. Así es, pastor. ¿Me comprende? Madurez. Entonces, vamos a ligarlo a la madurez. Una persona que empieza a aprender por el uso de sus sentidos a discernir lo que está bien y lo que está mal. Discernir, no saber lo que está bien y lo que está mal, sino discernir. Pablo lo dijo de esta forma: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Discernir. Cuando usted empieza a discernir, usted deja de preguntar, ¿esto es bueno o esto es malo? Usted deja de preguntar, ¿está bien tatuarse o no está bien tatuarse? Usted deja de preguntar, ¿se puede tomar uno una cervecita o no se la puede tomar? Porque usted lo que está buscando es una excusa para hacer lo que usted ya dispuso en su corazón que quiere hacer. Está buscando es quien le da la respuesta que usted, sí ve que se puede. Pero cuando usted discierne, usted no tiene que hacer esas preguntas porque el Espíritu Santo ya le ha dado a usted testimonio en su espíritu de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que le conviene y de lo que no le conviene. Si usted me pregunta a mí, en el discernimiento que el Señor me ha dado para mi vida, a mí no me conviene tomar ni una gota de alcohol y no lo hago. Piensa en esto. Pastor, ¿usted toma alcohol? Bueno, y alguien responde, no, pues es que una cervecita con los amigos no hace, con una carnecita, una cervecita no está mal. Y la persona después ve a la casa, mi amor, ¿sí ve? El pastor toma cerveza y él no le dice nada. Porque todo lo que tú hagas, alguien va a tomarlo de excusa para hacer lo que ellos quieren. Y la Biblia dice que el amor no busca lo suyo, sino busca el bien de las otras personas. Entonces, para ustedes y ni una gota. Y lo hago no porque no pueda hacerlo, sino porque los amo. Me iba a meter en un terreno más espinoso, pero como que me freno. A veces creo que el Espíritu Santo me dice, hágale, y yo, no, espere, que no quiero perder no quiero dejar que la gente me quiera, quiero que me quieran un poquito. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. No son mis palabras, porque Él es el que trae esa convicción. Obviamente, cuando el Espíritu Santo nos pega una pedrada en nuestra propia voluntad y nos golpea. Pero así es, Dios dice en su palabra que al hijo que recibe por hijo lo azota. La forma en que Él azota es a través de su palabra. Porque derriba todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces nuestra intuición puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto sin la ayuda de la observación ni del análisis. Si usted todavía está buscando gente que le diga si esto está bien o está mal, es muy inmaduro. Porque si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le da testimonio a usted de lo que debe hacer. A mí nadie me dijo que dejara de decir vulgaridades. A mí nadie me dijo, ni mi pastor me dijo, oye Edgar, deja de contar esos chistes de doble sentido. No me dijo.
El Espíritu Santo dentro de mí me dio ese discernimiento para ver qué le agrada al Señor o qué no le agrada. Porque yo no encuentro aquí en la Biblia ningún discípulo, ningún apóstol echando chistes de doble sentido. Sí ve que me estoy metiendo en terrenos un poco como... Pero pues ya untada la mano, dicen por ahí. Discernir. Discierne, aprende a discernir. Cuando le tengas que preguntar a alguien si está bien algo o no, pregúntale primero al Espíritu Santo. Y Él te va a dar la respuesta. Obviamente estoy hablando con los que han nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, más adelante vamos a ver lo que pasa. Pues este mundo le llama a lo bueno, ¿cómo le llama? Malo. Y a lo malo se le llama bueno. Hay personas que se dicen ser cristianos. Se dicen que conocen a Dios. Y todavía no entienden el amor de Dios. Y dicen, ay no, pero si este hombre ama a este hombre, que se casen. Yo no tengo problema con eso. Y es verdad, ellos no tienen... Porque no ha leído Romanos capítulo 1, lo que dice. Y se los dejo de tarea, para que lean desde el versículo 18 en adelante que dice Romanos 1 con respecto a eso. ¿Me entienden? Nosotros no estamos en contra de nadie. Simplemente sabemos lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Y amamos lo que Dios dice, por encima de lo que los hombres dicen, aunque los hombres digan que es bueno, y en realidad es malo. Para eso se necesita discernimiento. Necesitamos discernimiento en el Espíritu para saber lo que es correcto y lo que no lo es. Lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Porque hoy en día hay... Este cristiano sí es chévere, no como esos que son todos fanáticos, dicen, pero no saben que el término no es fanático, sino somos radicales. ¿Sabe la diferencia entre un fanático y un radical? Se la voy a decir. A veces dicen que los que están allá, los de ISIS y Hezbollah, ellos son radicales. No, ellos son fanáticos. Ya le voy a decir por qué. Porque el fanático mata por lo que cree. Pero el radical está dispuesto a morir por lo que cree. Jesús fue radical. Él murió por lo que creía. Y nosotros estamos llamados a ser radicales. No fanáticos, radicales. Entonces, solo las personas que aprenden a discernir y obedecen la enseñanza del Espíritu Santo desarrollan ese discernimiento. Así se empieza a desarrollar discernimiento cuando usted empieza a obedecer la voz del Espíritu Santo en su interior. ¿Cuándo? Cuando vayas a ese lugar. Uy, pero es que va a estar buena la reunión. No vayas. Ahí empiezas a desarrollar discernimiento, tu espíritu empieza a escuchar al Espíritu Santo y viene un sentido espiritual que crece, que es la intuición. Y tú empiezas a discernir lo que te conviene, lo que no te conviene. Porque si tú empiezas a entrenar tu espíritu obedeciendo en esas pequeñas cosas, vas a poder entrenar tu espíritu para poder escapar del engaño de las confusiones teológicas, las herejías, los milagros engañosos y las cosas sobrenaturales que abundan hoy en día. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque hay algunos que dicen amar a Dios, pero están en contra de lo que Dios ha establecido. Y dice la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo no puedo decir, mami te amo y no obedecerle. ¿Sí o no, mamás? ¿Ustedes cuándo se sienten amadas por sus hijos? Cuando sus hijos las obedecen. Porque la obediencia es la expresión del amor. Es cuando lo que tú piensas es importante para mí. Pero hay personas que dicen, sí, amamos a Dios, y hacen todo lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es un engaño, y hay hijos de Dios que no disciernen eso. Efesios 4, versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, ¿lo tenemos ahí? Dice, ¿lo puede leer conmigo?
¿Sí lo alcanzan a leer? Perfecto. Entonces a la voz de tres, así como un sonsonetico cantados todos. ¿Listos? 1, 2, 3. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Fíjese que los versículos anteriores a eso están hablando acerca de los dones ministeriales del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que nosotros somos la plataforma para que las personas aprendan y sean enseñados, guiados por el Espíritu Santo para que podamos crecer a la estatura de la madurez de Cristo. Y que cuando usted conozca a una persona, no es que discierne y uy, esa persona es del diablo y la rechace, sino que discierna qué espíritu gobierna ahí y lo que necesita para que usted le lleve salvación. Porque hay hijos de Dios sin discernimiento que se juntan con personas que no conocen a Dios y hacen lo que ellos hacen. Cuando la Biblia dice que ellos se vuelvan a ti y tú no. ¿Cuántos dicen, Señor, necesito discernimiento? Yo lo digo, Señor, necesito discernimiento. O desarrollar el discernimiento. Porque a veces, dame discernimiento. Y el Señor está diciendo, obedéceme. Obedéceme en lo más pequeño y así lo vas desarrollando. Entonces debemos pedirle continuamente al Señor que active y purifique nuestro corazón y también debemos obedecer esa tenue voz que proviene de la intuición. Esa pequeña voz que nos empieza a hablar sobre temas. El Espíritu Santo, ¿qué te ha hablado últimamente? ¿Qué tienes que cambiar? ¿No has escuchado ese tenue voz del Espíritu Santo cuando te dicen una ofensa y te dice, no respondas? Esa tenue voz del Espíritu cuando te dice, pide perdón. Cuando te dice, perdona. Peor aún cuando te dice, si yo te perdoné a ti, ¿tú por qué no perdonas al otro? Esa tenue voz del Espíritu Santo que dice, da. Provee la necesidad de esta persona. Y algunos dicen, diablo mentiroso. Se quiere meter con mis finanzas. Esa tenue voz del Espíritu cuando te dice, diezma y ofrenda. Porque eso es del Espíritu. Pues está escrito en la palabra. ¿Me comprende? Esa tenue voz del Espíritu cuando tú dices, me siento solo y te dice el Señor, yo estoy contigo y te amo. Ahí empiezas a discernir. Cuando tienes una conversación y después de la conversación te sientes vacío y empiezas a analizar lo que hablaste y te diste cuenta que lo que hablaste contristó al Espíritu Santo porque no debiste haber opinado de esas otras personas ni juzgado a los demás. El Espíritu Santo nos habla, nos dice a través de la intuición, a través de esa voz en nuestro interior y tenemos que empezar a hacerle caso en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque si no obedecemos lo que nos enseña el Espíritu Santo con su leve voz, seremos distraídos y confundidos debido a nuestras emociones y nuestra mente inquieta. Hoy en día tenemos un problema y es que nuestra mente está tan distraída con tantas cosas. Hemos sido entrenados en esta generación a estar distraídos. Por eso es que si vuela una mosca por allá, usted se queda así. Por eso es que si un niño hace allá gugu dada, usted empieza a voltearme, ¿qué fue lo que pasó? Mente distraída. Pero tenemos que empezar a ponerle atención a nuestro espíritu y concentrarte en lo que debes estar concentrado. Traer a tu mente a la realidad del Espíritu. Y decir, Espíritu Santo, me está llamado en obediencia. ¿Qué me has dicho que yo cambie que no he cambiado? Aquí voy a decir algo por el Espíritu, espero que lo agarren.
Cuando esté tentado, cuando se sienta tentado, no se sienta solo, no se asuste. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Pero confiéselo, Espíritu Santo, estoy tentado a esto, ayúdame. Aleluya. Algunos hijos de Dios se quedan callados y no saben ni qué hacer y les da pena con Dios. El Espíritu Santo está dentro de ti para fortalecerte. La Biblia dice que Él es tu ayudador. Tu ayudador. Hoy hablo en inglés. Tu ayudador. Tu ayudador. Estoy practicando mi inglés. Él es tu ayudador. Él te ayuda. Él no te deja solo. Él no quiere que atravieses la tentación solo. Por eso vino a vivir dentro de ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el discernimiento comienza a operar a través de lo que nos ha sido revelado a nuestro espíritu. Aquí va otra palabra, revelación, que tenemos que entender. ¿Qué es la revelación? Porque el Espíritu Santo nos habla y nos revela cosas a nuestro espíritu, y lo que nos ha sido revelado en nuestro espíritu es la voz de la intuición que empieza a operar y nos trae a nuestro entendimiento las cosas. La revelación es la realidad de algún asunto que el Espíritu Santo imprime en nuestro espíritu. Conozcamos sobre un asunto específico. No tiene nada que ver con la razón. No tiene nada que ver con nuestro entendimiento. Tranquilos, el niño número 11 va a ir al baño. No se preocupen. Ustedes sigan aquí conmigo. ¿Correcto? Entonces, el Espíritu Santo nos imprime, eso es una revelación, es algo que tú no puedes explicar al entendimiento de alguien, pero que lo sabes. Voy a decirte algo, porque si no tú te vas a quedar allí en un problema tratándole de explicar a la gente lo que te ha sido revelado acá. No puedes. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino a la tierra? Amén. Explíquemelo. ¿Cuántos creen, cuántos han nacido de nuevo y tienen convicción en su espíritu? Amén. Explíquemelo. Es por revelación. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Es una convicción interna que es tan fuerte que nadie lo puede mover de ahí. El problema es que estamos tratando de entender las cosas aquí y no dejando que el Espíritu Santo imprime en nosotros una verdad que nadie nos va a poder mover de ahí. Las personas que no se van a ser movidas en este último tiempo, los cristianos que no van a ser movidos y vamos a ser capaces de entregar nuestra vida aun cuando nos digan que neguemos al Señor, son los que hemos tenido una impresión, una revelación del Espíritu en nuestro corazón. Y podemos levantar una canción como veíamos hace 8 días de he decidido seguir a Cristo. He decidido. No, voy a empezarles a cantar, pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Yo tuve una revelación de Cristo, pero no por la experiencia que tuve, sino porque Él se reveló a mi corazón. Porque algunos están esperando cosas sobrenaturales para poder creer. Y el Espíritu Santo no necesita algo sobrenatural para traer una revelación a tu corazón como la que está trayendo hoy, de la realidad de su presencia dentro de ti. Tal vez el Espíritu Santo es la persona más ignorada durante el día en toda tu vida. Es a la que menos le hacemos caso y es la que más pasa tiempo con nosotros. El Espíritu Santo. Y es el único que puede traer revelación al corazón. Existe una clase de conocimiento que tiene valor eterno y es la verdad revelada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Porque quiero decirte algo, Dios no está interesado en darte explicaciones a tu entendimiento. Él no está interesado en eso. Entender algo y desobedecer. La diferencia entre la ortodoxia y la ortopraxia. La ortodoxia es saber lo que se tiene que hacer y la ortopraxia es hacer lo que sabes que debes hacer. Adán sabía ortodoxia. Es decir, sabía que Adán y Eva sabían que no debían comer del árbol. ¿Comieron del árbol? Sí.
Usted puede saber muchas cosas en su mente que debe hacer y no hacerlas. Dios no está interesado en hablarte a tu mente. Él está interesado en traer una verdad a tu espíritu, una revelación a tu corazón, para que puedas caminar con ello en tu naturaleza divina, en la naturaleza de Dios. Por eso es que un hijo de Dios que ha entendido que es hijo de Dios y que hace parte del cuerpo de Cristo, no hay que decirle, congréguese, congréguese. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Por favor, métase a la oración. Por favor, haga eso. Por favor, lea la Biblia. No hay que decirle eso. Porque el Espíritu Santo le ha traído una convicción a su espíritu. Mientras tanto, usted está tratando de entenderlo. ¿Pero por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Yo tengo mi relación con Dios donde yo quiera y como yo quiera porque es que Él vive en mí. No ha entendido. Dudo que el Espíritu Santo le esté hablando. Porque si le estuviera hablando, entendería que la iglesia no es un lugar a asistir, sino es una familia para pertenecer. Ya ahí podría terminar el servicio, ¿cierto? Pero no lo voy a terminar. Pónganle cuidado. Entonces, Dios no te habla al entendimiento. Y esa es la razón del por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Está aprendiendo algo? Porque las parábolas deben ser reveladas por el Espíritu a aquel que se humilla a lo que Dios quiere hablar. Y una persona se las puede aprender y no saber de qué se trata. Y al principio ellos le preguntaban al Señor, ¿y esto qué quiere decir? Y el Señor decía, ¿y ustedes tampoco entienden? Pero ellos fueron desarrollando ese discernir en su espíritu, esa intuición que nos toma tiempo. Si usted conoce al Señor hace poco tiempo, hace pocos meses, años, no se desespere, tiene que ir creciendo espiritualmente. Por mucho que se afane, no va a empezar a gatear ni a correr. Vaya paso a paso. Deje que le den tetero espiritual aunque no le guste, aunque la persona sea más joven que usted. Porque nos cuesta recibir de alguien que sea más joven que uno. Pero hay personas que son jóvenes y llevan muchos años en el Señor. Y no me refiero en el Señor de asistir a la iglesia, sino de crecer en el Señor. De desarrollar discernimiento. Entonces no importa cuán inteligente sea un hombre ni cuánto entendimiento tenga acerca de Dios, su entendimiento siempre va a estar velado. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 14 al 16. Dice esto. Pero el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Le hago una pregunta, ¿a usted no le han dicho que usted es un loco? Yo una vez le dije a alguien, yo vivo por fe, y me dijo, ¿qué va usted lo que ve es de la misericordia de la gente? ¿Me comprende? Son locura. Para el hombre natural no va a entender los principios del Espíritu. No va a entender qué es la iglesia y la función de la iglesia. No va a entender tampoco que usted es más hermano mío que su propia familia, que no conoce a Cristo. Porque usted con ellos es familiar de sangre humana, pero usted conmigo es familiar por sangre divina, eterna, espiritual. ¿Usted por qué ama a esos de esa iglesia? Parece que estuviera antes que nosotros. ¿Te lo respondo de una manera humana o de una manera espiritual? Acuérdate que el espiritual no te va a entender. Porque por los asuntos para el hombre natural son locura. No los entiende. No se desgasta explicándole principios espirituales a alguien que no conoce del Señor. Por más de que usted le trate de explicar el diezmo, no lo va a entender porque el diezmo es algo espiritual. Usted va y le entrega ya la plata a ese pastor para que se compre. Mundo porque son naturales, gente natural. Usted se la pasa ya metido ahora y... ¿Me comprende? Usted lo que debe mostrarles a ellos no es tratarle de satisfacer su entendimiento,
sino llenar la necesidad que hay en su espíritu del amor de Dios. Entonces usted tiene que amarlos como Cristo los ama. Perdonarlos como Cristo nos perdona. Por eso es necesario que usted camine en el Espíritu, porque si no, usted va a caminar en la carne y se va a agarrar con ellos. Y se va a agarrar a la lengua. Y peor aún, va a agarrar la Biblia y les va a dar bibliazos. Es que este hijo del diablo, claro, es que usted es un hijo del diablo. De la abundancia del corazón habla la boca. Utilizando la palabra es para golpearlos a ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Me comprende? No trate de explicarles a alguien natural principios espirituales. Hay un lenguaje que traspasa el alma y el espíritu. Y es el lenguaje del amor. Pero el amor de 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se irrita, que no se envanece, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. Porque Dios es amor. Entonces no se ponga a pelear con ellos cuando le dicen a usted, se la pasa metido allá en esa iglesia. Usted le puede decir, a Dios, que voy a esa iglesia, puedo llegar aquí a amarte. Te bendigo. Y por más que quieras pelear conmigo, no voy a pelear contigo. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo bendecir? Porque el mundo va a hacer preciso las reuniones a la hora del servicio. Y usted va a tener que decir, bueno, que sea guiado por Dios. Creo que después de este servicio usted va a tener discernimiento, ¿no? Diga al que tiene tienes que tener discernimiento. Entonces dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Juzga todas las cosas. Ojo aquí, no está diciendo que se vuelve juez y que empieza, uy, estos del mundo, estos impíos, estos de... No, sino que puede discernir lo que agrada a Dios y lo que no. Juzga todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es para poder entender lo que dice la palabra, para poder entender a Cristo Jesús obrando a través de nosotros. ¡Yuhu! Entonces, si nuestra vida cristiana no es una revelación personal, no tiene ningún valor. Si nuestra vida en Cristo no es revelada a nuestro espíritu, no tiene valor. Mire esto. Esto tiene que sacudirlo a usted. Si su vida cristiana no es fruto de una revelación, y cuando hablo de una revelación es un encuentro con el Espíritu Santo, en su espíritu, que lo cambió, que usted no es el mismo tratando de regenerarse, sino que usted es una nueva criatura, su vida cristiana no tiene sentido. Y le voy a explicar por qué. Porque todo el que cree en Dios tiene que recibir revelación en su espíritu. De lo contrario, todo lo que cree no pasa de ser sabiduría humana, ideales y palabras. Todo ello desprovisto de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia se puede volver un libro de conocimiento? Hay ateos que se saben la Biblia más que los cristianos. ¿Cuántos de los que están acá han leído toda la Biblia de pasta a pasta? Levánteme su mano. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo. ¿Cuántos hay en el salón? ¿Me comprende? Yo no estoy trayendo condenación sobre su vida. Solo le estoy diciendo que nosotros debemos aprender y conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero no como conocimiento. Porque hay ateos que se han leído la Biblia 10 veces. El leerse la Biblia de pasta a pasta no garantiza que usted sea un hijo de Dios. Ah, sí, ve, me salvé. Estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que su vida cristiana no puede partir del conocimiento, sino de la revelación. Si usted lee la Biblia y no se encuentra con Jesús,
usted no está haciendo nada para Cristo. Si usted lee la palabra de Dios y no es transformado, confrontado, redarguido, alimentado espiritualmente, usted no está haciendo nada para el Señor ni para el reino de Dios. ¿Me comprende lo que quiero decir? Si cuando la palabra se predica usted se duerme, usted está alimentando más su carne que su espíritu. Perdóneme que se lo diga, pero así es. O usted está tan distraído en los asuntos de este mundo que la palabra ya no está haciendo el efecto en su espíritu que debería ser, trayendo revelación, conectándolo con los asuntos de Dios. Hoy hay carnecita, dígale al que tiene al lado, hoy fue carnecita, no fue lechecita. ¿Sí? Necesitamos carnecita para crecer. Entonces, una fe así, alimentada solo por el conocimiento y no por la revelación, no puede resistir cuando se presente la tentación o cuando vengan los tiempos de prueba. Y yo lo he visto, personas enfrentan situaciones difíciles y se desboronan. Porque sus pies están sobre la arena, no están sobre la roca. Están sobre el conocimiento, sobre cómo Dios los hace sentir, pero no cómo morir para Dios. La revelación no es una visión, ni una voz celestial, ni una fuerza exterior que sacude a la persona. Todo eso puede suceder sin que una persona reciba revelación. Y tenemos que orar para que, por eso la oración de Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 14 en adelante, nos habla de la oración de Pablo, en donde él está pidiendo revelación, espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Cristo, que fuera impregnado en el espíritu. Mire esto, Efesios 1, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando habla de conocimiento de Él, ese espíritu de sabiduría y revelación, en la Nueva Traducción Viviente dice sabiduría espiritual y percepción. La revelación se halla en la intuición. Y la intuición es un sentido del espíritu. Y estoy resumiendo para finalizar. Ya se les vio una sonrisa ya. Y la intuición es esa percepción espiritual y es apacible. La intuición es apacible, es una voz apacible dentro de usted que viene de su espíritu. Por eso a veces nos cuesta discernirla, porque no hemos desarrollado esa sensibilidad espiritual. No es un sentir interno. Aunque parece ser una voz, no es audible. Muchas personas se llaman cristianas, pero lo que creen es filosofía, ética, doctrinas, conducta y moral acerca de la verdad. Y están esperando y anhelando fenómenos sobrenaturales. Natural afuera cuando el sobrenatural vive dentro de ti. Háblame, Señor, háblame. Y el Señor aquí habla, aquí estoy, hijo. No, yo no, allá. No sé, algo afuera. Según 18 dice esto. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está libertad. Así que todos nosotros a quienes nos de acá, una persona que ha nacido de nuevo refleja a Cristo. Es decir, da fruto. Entonces una persona que dice yo soy cristiano y no manifiesta el Espíritu, pueda que tenga un acuerdo mental, pero no ha tenido una revelación en su espíritu de quién es Dios y de quién Él es ahora en Él, en Dios, en Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Entonces, en consecuencia, lo que las personas conocen es mucho más profundo que lo que entienden con sus mentes.
Dios no quiere que lo conozcas con tu entendimiento, sino con tu corazón, con tu espíritu. Y eso se logra a través de humillarte a ti mismo y decir, conozco que tú eres Dios. Tú eres Dios, me vaya bien o me vaya mal. Esté con muchos o esté con muchos. Y eso no cambia. Mi vida es tuya, tú no existes para mí, yo existo por ti y para No quiero que vengas a cumplir mis sueños, sino, Señor, ¿cuáles son tus sueños en mi vida? ¿Cuál es tu deseo y cuál es tu voluntad? Tenemos que tener un encuentro en nuestro corazón con el Señor. Pero nunca un encuentro con el Señor es desde la soberbia, desde la arrogancia o desde la necesidad. Porque algunos se acercan al Señor por necesidad, pero no porque quieran conocerle. Hoy necesitas desarrollar ese deseo de conocerle íntimamente, de que este sea revelado. Algunos hijos de Dios han conocido un aspecto de Dios, pero necesitan ir más profundo en la revelación. Porque lo que han conocido en sus mentes de Dios no es suficiente que están atravesando. Tienes que disponer el corazón y humillarte y decir, Dios, aquí estoy. Hoy vuelvo a hacer un voto de entrega de mi vida. Y perdóname si hay áreas que yo he vuelto a agarrar para vivirlas como yo he querido. Pero hoy te lo digo. Juan 3, 10 al 12, para cerrar, dice esto. Jesús le está respondiendo a Nicodemo, a alguien que conocía lo que decía la Biblia. Y le decía esto, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío. Tú eres un hijo de Dios, te dice ser cristiano y todavía no entiendes esto. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo las cosas celestiales? La Biblia dice que cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. ¿Es esto? Tienes que empezar a desarrollar tu vida espiritual obedeciendo la voz del Espíritu que está dentro de ti para que la intuición espiritual, ese sentido espiritual empiece a crecer y te ayude a crecer en discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Deja de ser niño si está bien o está mal lo que estás haciendo cuando tú sabes en tu espíritu que está mal. Cuando sabes que deja de estarte entristeciendo cuando el Espíritu Santo te dice, ¿por qué te afliges? Porque yo estoy contigo. Deja de estar dudando cuando el Espíritu Santo te da testimonio y te dice, levántate en fe, cree en mí. Tienes que empezar a escuchar la voz de la intuición y a crecer en el discernir. Y a no dejarte llevar por cosas que no te convienen. Esta es la vida cristiana, la vida del Espíritu. La búsqueda intelectual no salva al hombre, ya que solo la revelación en el Espíritu proporciona un verdadero conocimiento de Dios. No vas a conocer a Dios en el intelecto, porque en el intelecto no te va a satisfacer la necesidad que tienes en el Espíritu de Él. Tienes que rendir tu corazón. Y te quiero animar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y clames a Él desde tu corazón. Y le digas, Señor, te necesito. Te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito ahora. Quiero escuchar tu voz. Perdóname las veces que he contristado tu espíritu dentro de mí, Señor. Perdóname. Pero quiero escuchar tu voz y rendir mi corazón a la revelación que impregnas en mi vida acerca de ti. Perdóname cuando he demandado que satisfaga el entendimiento y me diga y me respondas por qué y por qué y por qué. Cuando en mi espíritu sé que tú eres Dios y que tú tienes razón y que tus pensamientos
pensamientos acerca de mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Hoy descargo mi corazón, decláraselo ahí, descargo mi corazón de estas cosas. Si tú has tenido enojo, rabia, si tú has tenido cosas guardadas que no tienes que estar ahí, este es el momento para que las descargues. Con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con lo que sea, contra la iglesia, contra los pastores, lo que sea. El Espíritu Santo te quiere hacer libre, entrégalo. Si tú no sabes si has nacido de nuevo, dile al Señor, Señor, no sé si he nacido de nuevo. Todos hablan de un cambio y que cambia, y yo me sigo sintiendo el mismo. Ayúdame a entender el nuevo nacimiento y a caminar en el nuevo nacimiento, en ser conformado en tu imagen. Hoy tiene que decirlo, dígalo de su corazón. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados y que fuiste resucitado. Hoy te entrego mi corazón. Oh, Shirabalia Barabakason, Nananastanakera. En este momento se va todo en el nombre de Jesús, que ha querido venir a agobiar y a destruir las almas de los hijos de Dios. Espíritu Santo, desarrolla agudeza en nuestro espíritu para escucharte, para caminar en el espíritu y tener esa fe necesaria en el momento que tengamos que levantarnos. Gracias por este alimento espiritual que nos fortalece. Gracias, Señor. Siga ahí un momento más, porque creo que hay un llamado, un pequeño llamado ahí. Oh, sirimiki tilio para casa. Oh, sí, Señor. Si tú has sentido un llamado a servir a Dios, pero no sabes cómo hacerlo, levanta tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Listo. Aquí hay otro llamado. Si tú estás sirviendo a Dios en cualquier área, puede ser en la iglesia, o estás sirviendo a Dios, y sabes que el Espíritu Santo de Dios te está llamando a hacer más, exhortando porque tu servicio no es el que debería ser, levanta tu mano. Porque a veces el Espíritu Santo nos exhorta y nos dice, no estás haciendo lo que debes hacer. Ponga su mano en el corazón también. Voy a orar en esa área. Padre, trae convicción. Traigas convicción y afirmes. Te pido que el orden espiritual empiece a operar y a gobernar el corazón de cada uno de los que levantamos la mano, Señor, para servirte como debemos servirte. No los asuntos naturales, sino poniendo primero los asuntos del Espíritu. Para que cuando vengas, Señor, nos halles haciendo lo que debemos estar haciendo. Padre, ayúdanos a despojarnos de toda distracción, de toda preocupación, aun de temores que se oponen a que te sirvamos. Señor, gracias por abrir las puertas correctas para el servicio que hacemos para ti, Señor. Porque nuestra naturaleza, porque tú no viniste a ser servido, sino a servir, y esa naturaleza está en nosotros para hacer lo que nos has llamado a hacer en este tiempo. Yo bendigo a tus hijos, Padre, y oro para que esta semilla crezca y florezca.
y que a través del servicio podamos impactar la vida de nuestras familias y de las futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Creo que es todo por el momento. Puede tomar asiento.